Bueno, vamos a comenzar comentándoles que hemos estado durante varias semanas estudiando las cartas paulinas. No las terminamos, claro está, porque nos falta todavía la primera y segunda a Timoteo, nos falta Tito y nos falta Filemón. Pero creí oportuno hacer una pausa y estudiar una de las 8 cartas universales. Dicho sea de paso, se llaman universales o también generales para hacer el contraste con las de Pablo. Las de Pablo se les llaman cartas paulinas o pastorales, en honor a que la temática es el corazón de un pastor a su iglesia. En el caso de las generales o universales, es más bien el corazón de un maestro a toda la iglesia, no a un grupo específico. Y de ahí que se haga la diferencia, sumado a que estas cartas generales o universales no son escritas por el mismo personaje, sino que son varios. La que empezamos a estudiar hoy es la que escribió el medio hermano de nuestro Señor, Santiago. Y digo medio hermano porque sabemos que nuestro Señor es el unigénito, Hijo de Dios. Este Santiago, curiosamente, cuando se traduce del hebreo al español, aparece como Santiago, pero la raíz es Jacobo. De hecho, en inglés es James, ¿verdad? Este libro es James, porque quién sabe por qué tantos líos en las traducciones, pero es Santiago, el medio hermano de nuestro Señor. Y es un buen punto recalcar aquí, ¿saben qué es interesante la humildad de Santiago? Su carta es dura. Hay uno de los escritores que yo frecuento que saca el dato que hay 108 versículos. No los he contado, no he corroborado, así que si me equivoco, regañen al que escribió esto. De los 108 versículos de Santiago, 68 son consejos prácticos. O sea que si hay una carta que aborda de forma práctica, como por ejemplo, no use mal la lengua, o cierre la boca, o cosas parecidas, es este. Pareciera que estuviéramos leyendo el libro de los Proverbios cuando estudiamos esto. Pero en fin, la humildad de Santiago no reclama en la autoría la cercanía con el Señor Jesús. Cualquier otro habría dicho, yo siervo de Jesucristo y medio hermano, para reclamar un poquito de autoridad. Pero no, si no hubiéramos escudriñado, ni cuenta nos habríamos dado que este es medio hermano del Señor, bien por su humildad. Ahora, los destinatarios, ¿a quién está dirigida la carta? Está dirigida a la diáspora. ¿Qué es diáspora? Es un término que se ocupa mucho y algunos predicadores quieren impresionar cuando lo mencionan, pero en realidad simple y sencillamente es la dispersión de cualquier grupo étnico de su lugar de origen. Así es que diríamos, de hecho en Perú hay muchos grupos étnicos, ¿verdad? Muchos o pocos. Hay bastantes. Entonces, si porque el gobierno, por una inundación o por lo que sea, los mueve de su lugar de origen por cualesquiera razones, eso es una dispersión, eso es una diáspora. Entonces, Santiago escribe a los judíos que han sido dispersados por todo el mundo en honor a la persecución que Roma les había propinado en Jerusalén. La carta fue escrita allá por el 50 después de Cristo. Obviamente ya había mucha persecución. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar el capítulo de hoy? Yo creí, sí, ya abordé de hecho algunas de las preguntas de la guía y podemos seguir, pero prefiero que esta vez ustedes nos comenten, como ya todos respondieron la guía, ¿cuál de los versos les impactó más?
Y ese lo comentamos aquí como en familia, que de hecho es lo que les invito a todos a hacer. Por supuesto, también les recomiendo que en familia tengan un coordinador, alguien que guíe la conversación y que no quiera establecer su criterio y su propia interpretación, porque entonces va a ser un pleito y no una conversación. Pero en fin, empezamos de mi derecha a la izquierda. Así que Tite, ¿cuál fue el verso que más te impactó a vos? El 19. ¿Qué dice el 19? Léelo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dice que debemos ser prontos para dos cosas. No, pronto para una y tardo para dos. ¿Para cuál debemos ser prontos? Para oír, Para escuchar. ¿Y para qué debemos ser tardos? para irarse. Para hablar y para enojarnos. ¿Por qué te impactó? Porque mi mamá siempre me dice que hay que pensar antes de decir y que hay que ser prudente. Que hay que pensar antes de hablar y que deberíamos de ser prudentes al hablar. Bueno, ¿lo estás practicando? Dormida, tal vez. Pero bien, y en buena hora, porque no se trata de que los versos que nos impactan es porque los vivimos, sino porque nos enseñan y nos anuncian que debemos mejorar algo de nuestra vida. Y noten, como les dije, que son consejos prácticos, como si estuviéramos leyendo el libro de los Proverbios. Algo así como aún el sabio, aún el necio es considerado sabio cuando cierra la boca. Lo que está diciendo Santiago es, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse. Bien, antes de ir a Tiffany, olvidaba como dato introductorio recalcar que algunos neciamente dicen que esta carta se contrapone o se contradice con la doctrina de Pablo, de la gracia, de que la salvación es por fe, la carta a los romanos. Yo no sé de dónde han sacado eso, porque en ningún verso he encontrado que Santiago diga que la salvación no es por fe. Está diciendo que una fe genuina produce obras. No está diciendo que no hay fe o que la salvación es por obras. Lo cual se une a lo que estudiamos ayer. ¿Recuerdan el arrepentimiento de obras muertas? Pero en fin, vamos, Tiffany. ¿A vos cuál te impactó? Me gustó bastante el ¿Mejor? verso, ¿Ahora sí? el verso 2. ¿Sí? Yo voy a ir traduciendo por si la voz, es que el micrófono no es de alta, lo que sea. Bueno, del 2 al 4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué te impactó este? Porque me hace recordar estos 8 meses que he estado aquí. El Señor ha necesitado probarme en todo este tiempo. Y muchas veces he pedido en mis oraciones, Señor, ayúdame a ser paciente, sin saber qué es lo que estoy pidiendo. Porque al pedir paciencia, obviamente tengo que ser probada. Y en estos 9 meses mi paciencia ha sido muy probada, ya sea para volver a mi país, ya sea para tener la incertidumbre de no saber cuándo voy a regresar o cuándo va a terminar la pandemia o que se abran los aeropuertos. Entonces siento que cada día ha sido mi vida probada. Bueno, si alguno de los que nos está viendo piensa, no ha sido tan difícil. Habían 30 muchachos aquí. De los 30 teníamos 9 países, más o menos, representados aquí. Semana tras semana se iba uno o se iban 3. Y todos con la alegría, ya tengo un vuelo, ya puedo regresar. Y siempre los peruanos no tienen nada. Debió ser duro, ¿no?
sin dejar de mencionar que en realidad aún saben que aún hasta la semana anterior no tenían nada estos chicos, porque Perú apenas abrió la semana pasada, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya sabes esperar 9 meses. Me refiero... Me refiero a 9 meses. Papás, ni en broma piensen en algo así, solo coincidió. Ya sabes esperar pacientemente más de 9 meses cualquier cosa, Amén, pastor. porque sabes que el Señor te enseñó eso. Amén. Sí. Bueno, la prueba nos produce paciencia. Si algo sabemos después de todos estos meses, es que exigir que las cosas pasen de la noche a la mañana es una necedad de nuestra parte. Y que Dios tiene un plan. ¿Saben que ahora que Tiffany lo dice, me doy cuenta que estoy experimentando un poquito de paciencia que jamás ha sido un don para mí? Porque no sé qué va a pasar con Patmos, porque todavía no podemos ni siquiera hacer planes. No sé qué vamos a hacer con el colegio. No podemos hacer planes. No sé qué va a pasar con esta propiedad. 3 manzanas. 5 edificios o bungalows para albergar 30 jóvenes. Pero no estoy desesperado. Y no es porque yo desarrolle eso. Solo estoy confiando en el Señor. Quizás el Señor quería, bueno, ¿y que acaso pusiste un 5 para que se levantara uno de esos bungalows? Son míos, dice el Señor. Así que tengo un plan. Bonito será cuando veamos todos nosotros ese plan. Y estoy diciendo esto para que cada quien lo aplique a su vida, ¿eh? Pedro, contanos, ¿qué versículo impresionó tu vida hoy? Bueno, el verso que más me gustó fue el 22, que dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Algo curioso es que creo que el concepto de creyente, tanto como para el mundo y a veces para nosotros, es un poco raro, porque pensamos que el ser cristiano es no hacer cosas. Es como que no voy a pecar, no voy a tomar, no voy a robar, y a veces tendemos a tomar ese no, pero realmente es hacer cosas. Y hay personas que se preocupan tanto por no pecar que se olvidan de hacer, y la mejor forma de llevar una vida en santidad, por así decirlo, es buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces es por eso que me gustó bastante, porque va muy acorde con lo que estamos leyendo en el libro Fin, de que se trata de hacer cosas, o sea, no por nuestra fuerza o porque queramos, sino porque buscamos agradar a Dios, porque buscamos hacer su voluntad. Entonces me gustó mucho esta parte. ¿Han notado que mientras hemos estado estudiando un libro afín, ahora podemos concluir, no es casualidad, es causalidad? Como que estuviéramos leyendo un libro atado al capítulo, al libro que estamos leyendo en la Biblia. La gracia de Dios, ¿no? ¿Y qué vas a hacer entonces? Contanos, ya que no vas a ser solo oidor. Un deseo grande que tengo en mi iglesia es el poder abrir un grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes. ¿Y de qué parte de Perú sos? Yo soy de Lima. Lima, es la capital, ¿no? Lima es la capital. Bueno, ¿y qué iglesia es? Somos Calvary Pachacute. Calvary Pachacute. Fantástico. Por favor, nos envías fotos. Cuando tengas ese grupo ya reunido, sería un gran testimonio y emocionante, incluso pasarlo en el programa y que a través de esta vía platiquemos. Y recordar este verso, que es el último programa aquí en vivo con nosotros. Quiera Dios. En donde vas a poder decir, bueno, yo dije que iba a ser hacedor de la palabra.
fantástico. Si no, nos engañamos a nosotros mismos. Ayer, ¿vieron el sermón ayer? Porque ayer no fueron a la iglesia. El Señor nos exhortaba a que debíamos ser discipuladores. Por cierto, ¿cómo les fue? ¿Han discipulado a alguien? Les quiero compartir que yo lo hice y no me ha ido muy bien. Es como cuando predico y se duermen. No me hicieron caso ninguno, los vi distantes. Pero les estoy diciendo esto para que no se desanimen, porque yo no me voy a desanimar. Insistiré, insistiré. Y creo que eso es la emoción de hacer discípulos e intentar discipular. Lo demás es del Señor. Alexa, contanos el tuyo. Buenas noches. El verso que me impactó es el verso 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y un poquito de verso 6 lo que dice, pero pida con fe. Y leí un comentario de ese verso y nos decía cuántas veces nosotros vayamos a una persona antes de Dios para ayuda. Y realmente que yo debo hacer con mis problemas y cualquier cosa que viene en mi vida es ir a Dios y preguntarle, pedirle la ayuda y la dirección. Y es una promesa de Dios que Él sí va a darnos esa respuesta en una forma, Él nos va a guiar. Estás diciendo que lo que el Señor te dijo es que cuando tenés que platicar con alguien, es mejor que pidas sabiduría antes de abrir tus labios. ¿De qué estás hablando? ¿Problemas? ¿Abordar problemas con alguien? Sí, en mi familia en estos meses hemos tenido conflictos. Entonces, y más con el discipulado. ¿Cuántas veces he estado escribiendo con niñas y tienen un problema y yo quiero decir algo, pero tengo que ir a Dios primero para ver qué quiere Dios para esa persona y no lo que Alex diga. Bueno, quizás eso me hizo falta hoy. Llevé un plan y mi plan fracasó. Creo que debí antes pedir la guía al Señor. Bueno. Y en cuanto al 6. 6, el primer parte nos dice, pedí con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y eso es otra. Si estoy hablando con mi Dios, debo tener esa confianza de pedirlo con fe, que Él me va a responder, me va a ayudar y no debo dudar porque es un buen papá. Si esto les puede ayudar, creo que a veces nuestro problema no es falta de fe, sino que lo que nos preguntamos es si Dios quiere hacer eso, si estamos pidiendo mal. Puede ayudarnos la historia del centurión que dijo al Señor, Señor, yo creo que puedes hacer lo que quieres hacer, pero ayuda a mi incredulidad, ponme esa fe. Y creo que eso puede ayudarnos a todos en decirle al Señor, necesito fe, necesito que pongas la certeza que a mí tanta falta me hace. ¿Bien? ¿Hay algo ahí en línea? Entonces es mi privilegio decirles los que a mí creo debo compartir. Más que me impactaron los que creo debo compartir. No nos metas en tentación.
Y Santiago dice que el Señor no puede tentar a nadie. Entonces, ¿se contradice? No hay contradicción. Cuando Santiago dice Dios no puede tentar a nadie, está hablando de una tentación cuyo propósito es la destrucción. Esa siempre viene de Satanás y nace más bien en nuestra concupiscencia. Concupiscencia es nuestra tendencia hacia el pecado. En contraste, en la oración que Jesús hace, no nos metas en tentación, una mejor traducción sería no nos metas en pruebas que no sé si voy a superar. Está diciendo en su limitación humana que preferiría no enfrentarse a esas pruebas, porque quién sabe si las va a superar. Ahora, ¿recuerdan quién hizo esa oración? Nuestro Señor. Es el Padre nuestro. Ahora, ¿por qué el Señor podía decir no nos pongas esas pruebas? Pero el Señor, Era 100% hombre. ¿y qué con que fuera 100% hombre? Era una prueba para él también. Cuando iba a morir. Exacto, es que él también tuvo que enfrentar una prueba que dijo, ¿será posible que pase esta prueba sin que yo tenga que beberla? Ahora, lo curioso de esto es que sin pruebas no podemos crecer, porque los desafíos de la vida son los que nos demuestran que podemos crecer. Yo el otro día les preguntaba a ellos, porque Patmos tenía la filosofía, digo tenía porque vamos a cambiar algunas cosas, de que no les hacía pruebas escritas. Entonces yo les preguntaba, ¿y entonces cómo vamos a saber qué aprendieron? Y nos hicimos nudos diciendo, sí, quizás deberíamos hacer pruebas escritas para saber qué tanto estamos creciendo. De hecho, eso es lo mismo que sucede con un soldado. Hay un montón y no les estoy juzgando, pero hay un montón de soldados que tienen medallas en el pecho y nunca han ido a la guerra. Entonces yo diría, ¿y para qué tienen todo eso en el pecho? Si no saben cómo se van a comportar cuando suenen las balas o cuando el nerviosismo de la muerte se acerca. ¿Cuál es la única forma de saber que fueron valientes? En guerra. Bueno, igual en nuestro caso como cristianos. Y hoy hemos estado en un tiempo de prueba, todos. Y es un buen momento algunos para decir, bueno Señor, sigo de pie, firme y con mi mirada puesta en Cristo. U otros pueden decir, he desertado. Y es un buen momento también para volverse a la gracia del Señor. Como ya habrán visto, no tenemos tiempo para ir al libro, a fin. El tiempo, ahora que fuimos más, fue menos amigo nuestro, pero fue emocionante que estudiáramos juntos la palabra. Así que animarles a todos a hacerlo también en familia de vez en cuando y seguir con el estudio de la palabra. Anuncios. Ya se llenó el domingo a las 7, gracias a Dios. Está por llenarse domingo a las 9. Por favor, usen el teléfono, internet o con los líderes. Miércoles está lleno también. Solo podemos abrir jueves y animándoles a congregarnos. Si usted todavía se está protegiendo, no va al supermercado, no va al trabajo secular, entendemos, en buena hora. Pero si usted ya está trabajando, si usted está yendo de paseo, bueno, congregarse es prioridad. Es mi deber animarles. Gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes buen viaje. Y que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.